concluye con esto. El varón o es un loco megalómano que cree ser varón, o el varón es un loco masoquista que cree estar obligado a ser varón. Este juego, ¿no es cierto?, este tiempo cuando empezaban a hablar de dolor de los hombres, aquí las colegas que dirigían feministas decían, pero dolor de hombres, la pasan fantástico, ¿qué tanto dolor? ¿Ya? Pero llegó Kimmel, llegó Kaufman, llegó etcétera, hablaban del dolor y también aparecía en nuestros relatos el dolor, porque esta situación, esta confrontación no es una cuestión simple, fácil, que se resuelva, que produce dolor, es cómo ser responsable en una situación en la cual no se es posible ser responsable. El precio es el dolor de los hombres son perjudiciales no solo para las mujeres, sino también para ellos mismos. Este es un sistema que es funcional en su reproducción, ¿ya? Porque cualquiera de nosotros tiene algunos de los atributos de este mandato de la masculinidad hegemónica, vamos a entrar, pero también ninguno de nosotros tiene todos los atributos, por lo tanto siempre se puede reproducir. La pregunta es entonces, ¿de qué orden de género hablamos y de qué configuraciones estamos hablando? Los campos en los cuales se ha trabajado son los que ya ustedes trabajan, conocen, y esto lleva a una crisis. Cuando ya empiezan a aparecer, bueno, ¿y por qué la crisis? Ya empiezan a haber relaciones que van más allá de esta situación etnográfica del propio relato. La democracia de los valores, el cambio en la estructura familiar y en el estatus de la mujer, emergencia de nuevos discursos acerca de masculinidad y muchos otros, pero que van de alguna manera enmarcando, dándole sentido a aquellos relatos que teníamos allá. La crisis en el orden de género tiene consecuencias, por tanto, en las configuraciones de práctica de lo masculino y lo femenino y de los procesos subjetivos que hacen parte de ello, sea para modificarla, sea para restaurarla. Ahora, ¿qué es lo que investigamos? Y una pregunta, ¿qué es lo que hace que en nuestros países con una facilidad impresionante se pase de Lula a Bozzarolo, todavía no sé bien el apellido de ese señor, de los Kirchner, ¿cómo se llama?, a Macri, de Bachelet, ¿cómo se llama?, a Piñera? ¿Qué es lo que hace que la misma generación, con los mismos sustratos subjetivos, pueda hacer este corte tan violento de un lado para otro? Lo que vemos, al menos lo que yo veo, es que aquí lo que nosotros estudiamos son tres órdenes de género que conviven y viven, que se potencian y están presentes. Uno que es la base colonial, que es vigente hasta entrado el siglo XX. Nosotros hacíamos entrevistas cuando éramos estudiantes universitarios de la reforma agraria, íbamos a las haciendas, que todavía no había reforma agraria, y el estado de vida era servil, no había dinero, las personas vivían en rucas o en algunos casos, como se llama, en cuevas, ¿ya? Era una situación, y estamos hablando del ámbito en el cual ya empieza la reflexión de esto. O sea, de una sociedad no de género, sociedad tradicional, de la vida campesina, de la cultura agraria, del trabajo servil, de la escasa circulación de dinero, de la familia extendida, del inquilinaje, del hacendado terrateniente, donde él es el Estado en su dominio y propiedad, del orden conservador autoritario, un orden que subsiste y ha dejado su impronta. Meter a Bolsonaro en ese mundo corresponde, ese es el mundo. Meter a Macri cuando hace sus políticas públicas es meter a ese hombre en ese mundo. Ese mundo también está presente, ¿ya? Y ese mundo es parte de lo que nosotros hemos visto. El segundo orden, que sí creíamos que era el que tirábamos, era el de la orden de la sociedad moderna y el capitalismo industrial, desde fines del siglo XIX, del estado de bienestar, de la reforma agraria, de la conciliación trabajo y familia, de la redistribución de la riqueza mediante impuestos subsidios, de la familia nuclear patriarcal como familia de la modernidad, de la división del trabajo, de la valoración del trabajo porque dignifica a las personas y del progreso, cada vez iremos mejor, del orden republicano con separación de los poderes y primacía de los partidos políticos, un orden que se empieza a desarticular en la década de los 70. Y ese es al cual nosotros conversamos. Y las investigaciones hablan de ese orden. Y nosotros creemos que estamos trabajando con ese orden e interpretando la crisis de ese orden. Pero no estamos solo interpretando la crisis de ese orden, sino que también estamos interpretando la crisis que viene del orden de base, que es del orden colonial, y del orden que se construyó y que en ese momento no nos dábamos cuenta, o al menos es mi visión, de que ya había un orden distinto. Y ese orden distinto, que es del Estado subsidiario, el neoliberalismo, de la globalización de bienes y consumo, de la cultura, de la flexibilidad laboral y el fin del contrato de trabajo, del libre mercado, del dinero habitual, la tarjeta de crédito, etcétera, de la privatización de la familia.
de la privatización de los bienes y servicios públicos, y ahora sí que estoy cerrando. Sí. Sí. Ya sé que por eso le pedí que lo hiciera a usted. Del paso de la vía política a la necropolítica, del terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad, de la inducción al miedo a los vecinos y a los otros como política de Estado, de la emergencia de nichos de negocio, de la seguridad y la protección, del plagio y la muerte, de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y la igualdad, del reconocimiento de la diversidad, del castigo a los crímenes de lesa humanidad, del Estado como Estado garante de esos derechos, de las demandas ciudadanas y las redes sociales, de la valoración y la transparencia. Todo esto es lo que vimos. Creíamos que estábamos analizando la crisis del Estado industrial y lo que estábamos interpretando eso era de un orden que ya era el orden neoliberal. Bueno, eso plantea las preguntas que quedarán en el tintero. ¿Cuánto del norte, cuánto del sur? Si nosotros vemos lo que son los códigos derecho civil y derecho penal del siglo XIX, que fueron generalizados en general en la región, ese es el orden europeo de configuración de masculinidad y de configuración de feminidad. Uno podría entonces estar de acuerdo con Reywin, eso es una importación directa del norte en lo que es nuestra vida ciudadana. Y eso, por supuesto, afecta, y tanto como eso afecta a nosotros. Muchas gracias, disculpen. Muchas gracias.